Hola. Bienvenidos a mi canal News Around. He venido a vosotros con noticias sobre Handy Keram. Pero antes de comenzar con mi vídeo, me encantaría que te suscribieras, hicieras un comentario y le das me gusta a mi vídeo. Me daría ganas de seguir creando noticias para ti. Muchas gracias y entremos en mi vídeo. La actriz y modelo turca, Hande Erçel, conocida por su gran carrera en la televisión y sus roles icónicos en series como Sen Kalkap Mias Klaftan Anlamaz, ha sido una figura pública aclamada tanto por su belleza como por su talento. Sin embargo, detrás de esa imagen de éxito y fama, Hande ha demostrado ser una mujer sensible a las problemáticas sociales que afectan a millones de personas, en especial a las mujeres. Recientemente, ha expresado sus preocupaciones sobre la creciente violencia de género en todo el mundo, manifestando que, a raíz de estos eventos, ella misma no se siente completamente segura. Una voz que busca el cambio. En una entrevista reciente, Erçel fue clara y directa al referirse al aumento alarmante de los casos de violencia contra las mujeres. Según la actriz, lo que más le impacta no solo es el número de casos reportados, sino el hecho de que muchas veces estos crímenes quedan impunes. Es difícil sentirse segura cuando sabes que muchas mujeres alrededor del mundo están siendo atacadas, maltratadas y, en muchos casos, asesinadas simplemente por el hecho de ser mujeres, comentó con preocupación. Hande, quien ha utilizado sus plataformas en redes sociales para apoyar movimientos en contra de la violencia de género, confesó que el miedo y la inseguridad que siente no solo se limitan a su entorno cercano, sino que es un reflejo de la creciente sensación de vulnerabilidad que muchas mujeres sienten hoy en día. El miedo no es solo por mí, es por todas nosotras. Vivimos en un mundo donde, lamentablemente, ser mujer todavía nos pone en una situación de riesgo, expresó con tristeza. El aumento de la violencia contra las mujeres, un problema mundial. El llamado de Hande Erçel no es aislado, sino que forma parte de un creciente movimiento de celebridades y figuras públicas que han alzado la voz en contra de la violencia de género. Según organizaciones internacionales, como la ONU y Amnistía Internacional, la violencia contra las mujeres ha experimentado un preocupante aumento en los últimos años. La pandemia de COVID-19 exacerbó esta situación, con muchas mujeres confinadas en sus hogares junto a sus agresores, lo que resultó en un incremento alarmante de casos de abuso doméstico. Erçel, consciente de este contexto global, mencionó que las cifras son desgarradoras y que, aunque en Turquía se han hecho esfuerzos para combatir este problema, aún queda mucho por hacer. No es un problema de un solo país, es un problema mundial. En cualquier parte del mundo, una mujer puede ser víctima de violencia simplemente por el hecho de ser mujer, y eso es inaceptable, subrayó con firmeza. Las plataformas digitales como medio de denuncia. Una de las razones por las que Hande se ha sentido motivada a hablar sobre este tema es el impacto que tienen las plataformas digitales en la difusión de estos casos. Redes sociales como Instagram y Twitter han permitido que las voces de las mujeres maltratadas sean escuchadas a nivel mundial, generando un movimiento de solidaridad y apoyo entre ellas. Hande ha sido una defensora activa en redes, compartiendo historias de mujeres que han sufrido violencia y haciendo un llamado a la acción para que la sociedad en su conjunto se involucre en la lucha contra este flagelo. La tecnología nos ha dado la oportunidad de amplificar nuestras voces y denunciar lo que está sucediendo. No podemos quedarnos calladas, porque al hacerlo, estamos permitiendo que el problema continúe, afirmó Erçel, haciendo un llamado a sus seguidores y al público en general para que tomen conciencia de la gravedad de la situación. La necesidad de leyes más estrictas y un cambio cultural. Hande también destacó la importancia de fortalecer las leyes que protegen a las mujeres. Aunque muchos países han implementado leyes contra la violencia de género, la actriz señaló que el verdadero desafío es su aplicación. Necesitamos leyes más estrictas, pero también necesitamos un cambio cultural. No basta con castigar a los agresores, es necesario cambiar la mentalidad que permite que estas actitudes violentas persistan, afirmó con convicción. Además, la actriz subrayó la importancia de la educación en esta lucha. Para Erçel, la clave está en enseñar desde una edad temprana la importancia del respeto y la igualdad entre géneros. Es crucial educar a los niños y niñas para que comprendan que todos somos iguales y que el respeto es fundamental. Solo así podemos comenzar a erradicar la violencia de nuestras sociedades, añadió. El impacto en la vida personal de Hande. Durante la entrevista, Hande también reveló cómo el aumento de la violencia ha afectado su vida personal. Aunque su estatus como figura pública le ha brindado ciertos privilegios, también ha sido blanco de amenazas y acoso,
algo que lamentablemente es común para muchas mujeres en el ámbito público. He tenido momentos en los que no me he sentido segura. A veces, ser una mujer visible en la industria del entretenimiento te convierte en un objetivo. Eso es algo que no debería suceder, pero es la realidad con la que vivimos, confesó la actriz. A pesar de estos desafíos, Handercel se mantiene firme en su decisión de seguir hablando y apoyando causas que promuevan la igualdad de género y la protección de los derechos de las mujeres. No podemos quedarnos calladas. Las mujeres necesitamos ser fuertes y apoyarnos mutuamente, porque solo unidas podremos hacer un cambio real, concluyó. El papel de las celebridades en la lucha contra la violencia de género. El compromiso de Handercel con esta causa ha sido aplaudido por muchos, y su influencia como una de las actrices más populares de Turquía ha ayudado a generar conciencia en una audiencia amplia y diversa. Las celebridades tienen un papel importante en la lucha contra la violencia de género, ya que su visibilidad y alcance les permite llevar el mensaje a personas que de otra manera podrían no estar tan informadas sobre el tema. A través de sus redes sociales, Hand ha compartido iniciativas que apoyan a víctimas de violencia doméstica y ha trabajado en conjunto con organizaciones que promueven la igualdad de género. Si podemos usar nuestra fama para algo positivo, entonces eso es lo que debemos hacer, señaló la actriz, animando a otras figuras públicas a unirse a esta causa. El futuro, que sigue para Handercel. A pesar de los desafíos que enfrenta como mujer en el ojo público, Hand sigue siendo una de las actrices más queridas y respetadas de Turquía. Su carrera sigue en ascenso, con nuevos proyectos en el horizonte, pero su compromiso con la lucha contra la violencia de género sigue siendo una prioridad. Mi trabajo como actriz es importante, pero como mujer, siento que tengo una responsabilidad mayor. Si puedo ayudar a generar conciencia y salvar una vida, entonces todo el esfuerzo vale la pena, afirmó. La valentía de Handercel al hablar sobre un tema tan delicado y doloroso es un ejemplo del tipo de figuras públicas que necesitamos en el mundo de hoy. A través de su voz, Hand está ayudando a dar visibilidad a una problemática que afecta a millones de mujeres, y su compromiso con la causa es una inspiración para muchas. La lucha contra la violencia de género continúa, pero con el apoyo de personas como Hand, el futuro parece un poco más brillante para las mujeres en todo el mundo. Además de señalar la necesidad de leyes más estrictas y educación desde temprana edad, Handercel también ha hecho hincapié en la importancia del apoyo mutuo entre las mujeres. Durante la entrevista, comentó que muchas veces las víctimas de violencia se sienten aisladas y no saben a quién recurrir. El primer paso es saber que no está sola. Como mujeres, necesitamos ser una red de apoyo para aquellas que están pasando por momentos difíciles, dijo con determinación. Ercel compartió historias de mujeres que, a través del apoyo de otras, lograron salir de situaciones abusivas. Estas experiencias son las que la impulsan a seguir hablando del tema y a recordar a sus seguidoras que siempre hay esperanza y que buscar ayuda no es un signo de debilidad, sino de valentía. Hay muchas organizaciones, refugios y líneas de apoyo que están allí para ayudar. Si sientes que estás en peligro, busca ayuda. No te quedes en silencio, porque hay personas que realmente quieren ayudarte, animó la actriz. Muchas gracias por escuchar lo que tenía que decir. Espero que hayas disfrutado de mi vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate y adiós.